Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la primera clase del curso Comunicación Visual 1. La primera clase se denomina la cámara fotográfica digital. Ya en un video anterior les he explicado el sílabo y ahora vamos a ir de frente ya con la primera clase. La primera clase se denomina la cámara fotográfica digital. Hay que saber cómo tomar una fotografía con una cámara fotográfica digital. En esta cámara nosotros tenemos básicamente dos opciones. Trabajar en modo automático o en modo manual. Trabajar en modo automático significa darle autonomía a la máquina, a la cámara, para que ella haga la fotografía. Nosotros no nos metemos en nada. Tú no te haces problemas, lo pones en auto y la cámara te entrega la fotografía. Eso se darle se darle la independencia a la cámara. Que la cámara haga como ella crea conveniente la fotografía, ¿no? Pero la otra opción es hacerlo en modo manual. En modo manual significa que uno puede controlar ciertos valores para que la fotografía salga de acuerdo a nuestro gusto. Por ejemplo, uno tiene una fotografía hecha en modo automático y dice, ¿cómo me hubiera gustado que esta fotografía tenga un poquito más de luz? ¿Por qué? Porque así me gusta, porque es mi gusto personal, etc., ¿no? Pero ya no lo podemos hacer porque la fotografía ha sido tomada en modo automático. Por eso que es necesario que nosotros podamos aprender a utilizar la fotografía en modo manual, ¿no? Por ejemplo, mi compañero y yo podemos tomar la misma fotografía. Evidentemente que si los dos lo ponemos en modo automático, la fotografía va a ser igual. Pero si lo ponemos en modo manual ambos, la fotografía va a ser diferente. Así le tomemos a un mismo objeto. ¿Por qué? Porque yo he decidido que entre más luz, él ha decidido que entre un poquito menos de luz, etc. Pero la fotografía en un modo manual, hecha por dos personas diferentes, a un mismo objeto sale diferente. ¿Correcto? Seguimos. En fotografía en modo manual podemos decidir cuánta luz va a entrar, a qué velocidad va a entrar la luz y cuánta sensibilidad va a tener la cámara para absorber la luz. Esos tres elementos, cuando tú lo pones en modo automático, lo decide la cámara, pero cuando tú lo pones en modo manual, lo decides tú. Entonces, si es que nosotros hacemos que entre demasiada luz, o sea, mucha luz a la cámara, cuando estamos hablando del modo manual, mucha luz, la fotografía te sale quemada. ¿Qué significa quemada? Sale blanca la fotografía, sale muy blanca, sale como contraluz. Ya ustedes más adelante van a tener la oportunidad de ver estos ejemplos, pero sale quemada. Quemada significa que tiene mucha luz, sale blanca, muy blanca. Y si hacemos en modo manual que entre poca luz a la cámara, vamos a tener un problema de oscuridad. La fotografía va a salir oscura. Entonces, ¿cómo regulamos eso para que la cámara no permita la entrada de mucha luz, ni tampoco se vaya al otro extremo, le permita poca luz? Lo podemos hacer nosotros en modo manual. La luz para crear una fotografía recorre tres partes de la cámara. ¿Eso qué significa? Que para que se cree una fotografía, la cámara necesita la luz del día. Y la luz atraviesa tres partes de la cámara y te bota la fotografía, ¿no? Entonces vamos a conocer esas partes. La primera parte es el diafragma, la segunda parte es el obturador y la última es el sensor y el ISO. Entonces digamos que para hacer una fotografía nosotros debemos controlar el diafragma, el obturador y el ISO. Esas son las tres partes de la cámara que vamos a ver hoy. Hay que saber manejar esas tres partes elementales de una cámara fotográfica digital y con eso tenemos ya la base para poder hacer nuestra fotografía, ¿ya? Así que hay que poner mucha atención porque esto al inicio puede generar mucha confusión, te confunde, pero si es que estás atento y si es que lo pones en práctica y lo intentas hacer, eso la práctica lo va a solucionar todo. Parte de la cámara, diafragma, obturador y ISO, ¿verdad? Vamos. Aquí viene, mira. Está en inglés, pero esto significa el diafragma, que es la apertura de la cámara. Esto significa el obturador y esto es el ISO. Esta regla, esta diapositiva, yo les recomiendo que lo bajen, lo estudien y de ser posible lo memoricen. Es como la tabla de multiplicar, la tabla de sumar y de restar, la tabla de multiplicar para nosotros.
para nosotros y bueno, para ustedes que están en proceso de aprendizaje. Vamos primero con las partes de la cámara. El diafragma. ¿Qué es el diafragma? A mí, la verdad, me ha funcionado mucho un ejemplo que siempre pongo cuando explico esta parte de la cámara. El diafragma no es otra cosa que una puerta. Es una puerta. Ya, es una compuerta. Ahora, el diafragma es una puerta que permite la entrada de la luz. Si yo la puerta la tengo muy abierta, entra mucha luz. Y si yo la puerta la tengo un poco cerrada, entra menos luz. Por eso que dicen que el diafragma decide cuánta luz va a entrar a la cámara. Punto. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es una puerta. ¿Cuál es su función? Permitir la entrada de mucha o poca luz. Punto. Y el diafragma de una cámara, chicos, se expresa con la letra F. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo agarre una cámara fotográfica digital, la prenda, la ponga en modo manual, voy a ver una serie de valores ahí, pero dentro de ellos voy a ver unas Fs. ¿Qué son las Fs? Bueno, las Fs significan el diafragma, se expresan en letras F el diafragma. Si el diafragma es una puerta, las Fs son la mano que la mueve. O sea, si yo le pongo, por ejemplo, un valor a esa F, voy a hacer que se cierre o se abra la puerta, el diafragma. Si el diafragma es la puerta, las F son cómo se maneja esa puerta. Así de claro y así de sencillo. Mientras más abierto esté el diafragma, entrará más luz. O sea, si el diafragma está abierto, es obvio que entra más luz, ¿no? Es como si yo abriera toda la puerta. Entonces va a entrar más luz. Es como cuando uno está en la cama y la puerta está abierta y el sol a las 7 de la mañana te entra a la cara. ¿Por qué? Porque la puerta está abierta. Ya, entonces me levanto y cierro un poco la puerta y la luz no me molesta. ¿Por qué? Porque estoy impidiendo que la luz entre. Así funciona el diafragma. Es muy sencillo. ¿Qué es el diafragma? Es una puerta, una compuerta que permite la entrada de luz. ¿Y cómo se maneja esa puerta? La parte operativa, ¿cómo se maneja esa puerta? Con las Fs. ¿Dónde encuentro las Fs? Cuando yo lo pongo en manual y prendo la cámara. Así de fácil, no hay que confundirse. Ahora, aquí sí hay que tener un poco de cuidado porque si las Fs son que controla el diafragma, dice, por ejemplo, uno pone un F25, eso significa que voy a cerrar el diafragma. Eso significa que voy a cerrar el diafragma. Miren, acá está más claro. Este es el diafragma, por ejemplo, ese es el diafragma que está cerrado, acá está cerrado, acá está menos cerrado, acá está más abierto, 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 acá está súper abierto. Y lo de abajo son las Fs. Por ejemplo, y aquí hay que tener cuidado, ¿ya? Porque es a la inversa. Si yo le pongo un F alto, por ejemplo un F32, estoy cerrando el diafragma. Usted lo ve clarito acá. Si yo le pongo un F22, estoy abriendo un poquito el diafragma. Si yo le pongo un F16, estoy abriendo un poco más. Y así sucesivamente. Un F11 lo abre un poco más, un F8 lo abre un poco más, un F5.6 lo abre un poco más, un F4 lo abre un poco más, un F2.8 lo abre, etc., ¿no? Hasta llegar al F1.4. Es decir, es al inverso. Si yo quiero que el diafragma esté súper abierto, tendré que tener un F pequeño. Si yo quiero que el diafragma esté súper cerrado, tendré que ponerle un F alto. Y eso lo van a manejar ustedes. Va a depender mucho de qué es lo que tú quieres hacer. ¿Tú qué quieres? ¿Que entre mucha luz a tu cámara? Si yo quiero que entre mucha luz a mi cámara, tengo que utilizar estas Fs. Si yo quiero que entre poca luz, utilizo estas Fs. Así de simple. Ahora, antes de pasar a eso, quiero decirles que todos estos valores que vienen predeterminados en la cámara, repito, va a estar demandado por el contexto. Siempre hay que ver el tema del contexto. Ejemplo clarísimo. Yo voy a tomar una fotografía, no, voy a tomar una fotografía al mediodía. Entonces veo la luz y digo, uy, al mediodía hay una luz terrible.
Si hay mucha luz, el diafragma, ¿qué debe de hacer? Si hay luz en el contexto, yo necesito mucha luz, porque ya la luz lo tiene la luz del día. Entonces, lo que yo voy a hacer es cerrar el diafragma, porque yo no quiero que entre mucha luz, porque ya hay luz. Entonces necesito que entre poca luz. Entonces tendré que aplicarle estos valores, ¿no? Estos valores, según yo crea conveniente, ¿no? Porque claro, estamos en el día, tenemos un montón de luz, entonces ya no necesitamos mucha luz, entonces necesitamos que entre poca luz. Para eso se cierra el diafragma. Ah, profesor, pero si yo quiero tomar una foto, punto de 7 de la noche. 7 de la noche. Entonces 7 de la noche uno ve el cielo y dice, uy, hay poca luz. Entonces si hay poca luz, yo necesito que la cámara absorba la mayor cantidad de luz. Entonces tengo que ponerle un F pequeño para que el diafragma se pueda abrir y pueda absorber toda la luz que pueda, porque es de noche, necesitamos luz. Entonces por eso que se pone un F pequeño. Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos que yo he tomado en mi casa y que ustedes también lo pueden hacer. Por ejemplo, esta fotografía ha sido tomada a punto de 4 de la tarde dentro de una casa, dentro de mi casa. Si ustedes ven los valores, acá la foto, le ponen información del archivo, acá le sale, dice, está tomado a f.4.5, F4. Esta fotografía está tomada a F5. ¿Qué ha pasado acá? Del F4 al F5 hay una variación de luz, está más oscura. Eso significa que yo he elevado el valor de las F, porque ya no es F4, ahora es F5. Y al elevar el valor de la F, el diafragma se ha cerrado un poco. Y como se cierra un poco, permite la entrada de menos luz. Por eso que ustedes ven la fotito ahí más oscura. Pero sigamos. Si yo ya no le pongo F5, sino le pongo F6, entra menos luz. ¿Por qué? Porque estoy reduciendo el diafragma y la luz y la fotografía está más oscura. Si yo le pongo F7, sigo con la secuencialidad, significa que estoy poniendo un F más alto. Y para ponerle más alto, estoy cerrando el diafragma y por consiguiente está entrando menos luz. Y así, miren, ya en el F9 ya hay poquísima luz. ¿Por qué? Porque estoy cerrando el diafragma. Y así, miren, en el F11 ya el bidón de agua no se ve. Entonces es una fotografía que está mal tomada. Yo ahí no debería poner un F11, un F12, no debería elevar las Fs, sino debería bajarlas para que entre más luz. Por ejemplo, esa es una buena luz, ¿no? Esa también, ¿no? Esa tomada a F.4. Entonces, chicos, como se habrán podido dar cuenta, no es difícil. Hay que entender solo que cuando me dicen diafragma, ¿qué es el diafragma? Resumiendo, es una puerta. ¿Para qué sirve esa puerta? Para abrirla o cerrarla. ¿Con qué se abre y se cierra? Con las Fs. Si yo abro, entra mucha luz. Si yo cierro, entra poca luz. Por ejemplo acá, ¿no? Miren, esta fotografía ha sido tomada de día, y de día hay luz. Entonces yo cierro el diafragma un poco, porque es lo que manda, ¿no? Si ya hay mucha luz, ¿para qué quiero más luz? Si yo abro el diafragma acá va a salir quemada, no necesito más luz, entonces necesito cerrar el diafragma. Y aquí es una fotografía tomada de noche, que es la que yo necesito luz. Y si necesito luz, tengo que abrir el diafragma. Por ejemplo, en esta comparación, ustedes se dan cuenta, a veces una fotografía 2.8 a 2.7. Esta está más oscura. ¿Por qué? Porque tiene el valor más alto, pues es 2.8, este es 2.7, sale más clara, ¿no? Entonces, su primer ejercicio va a ser así, ¿no? Jugar con las Fs, experimentar. Este curso es para experimentar. Experimento, agarro una cámara, le pongo un F y tomo de nuevo otra fotografía con otra F y las comparo, ¿no? Ese va a ser. En la segunda parte de la cámara, chicos, es también muy divertida y también
fácil de entender si es que tú le entiendes la lógica de estas cosas. Se llama el obturador. ¿Qué es el obturador? El obturador, la verdad que yo también digo, ¿no? Es como una cortina, y ya no va en el objetivo de la cámara, en el lente, sino va en el cuerpo de la cámara, pero es una cortina, que también se puede asimilar a lo que es una puerta, ¿no? Pero en este caso ustedes lo van a ver como una cortina. Porque se ve, cuando tú le sacas el lente de la cámara, presionas el disparador y se ve como el obturador, se puede ver clarísimo como el obturador está ahí. Ese obturador también es como una cortina, decide también igual cuánta luz entra, ¿no? Cuánta luz entra, ¿no? Decide cuánta luz entra. ¿Por qué? Porque se cierra, ¿no? Decide cuánta luz entra. Y el obturador, cada vez que ustedes vean el obturador lo controlas mediante las fracciones. Por ejemplo, tú entras a una cámara fotográfica y vas a ver 1 sobre 100, 1 sobre 500, 1 sobre 250, 1 sobre 125, 1 sobre 60, etc. Entonces, cuando tú veas estas fracciones, tú veas en la cámara estas fracciones de segundo, porque son fracciones de segundo, tú dices, no, con esto se controla el obturador. Esa es la velocidad del obturador, ¿no? Entonces, la velocidad del obturador va desde medio segundo y va avanzando, ¿no? Esta es una fracción muy rápida del segundo, o sea, si yo le pongo esta velocidad, el obturador, la cortina cierra rápido. Entonces, cuando entremos a una cámara digital y veamos estas fracciones, uno no se puede confundir ya. Entonces ahí uno dice, no, esto de acá se refiere al obturador. ¿Qué es el obturador? El obturador decide a qué velocidad entra la luz, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos, vamos a hablar del obturador, dice, si yo le pongo el obturador decide durante cuánto tiempo entrará la luz. ¿Ya? A más velocidad del obturador, la luz que entrará será menor a la cámara. ¿A qué me refiero? Vamos al ejemplo. Miren acá. Si yo le pongo una velocidad alta, por ejemplo, yo no lo pongo a 1 segundo, yo lo pongo a 1 sobre 1000 segundos. Si yo le pongo una velocidad alta, entra poca luz. ¿Se dan cuenta? Si yo agarro el manual de la cámara y le voy bajando la velocidad, voy permitiendo la entrada de un poquito más de luz. Si yo le pongo a menos velocidad, entra un poquito más de luz. Y así, ¿no? Si yo le pongo a 1 sobre 15, entonces va a entrar más luz. Pero hay que tener cuidado porque si es que le ponemos una velocidad muy corta, que no es la muy adecuada, sale de esta manera, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Lo importante es que ahora aprendas que el obturador se identifica con fracciones. Todo lo que da fracciones es tu obturador. Y segundo, hay que entender que a mayor velocidad del obturador, o sea, yo no lo pongo un segundo, significa que no lo pongo un segundo, lo pongo más rápido, o sea, a medio segundo, más rápido, a un cuarto de segundo, más rápido, a 1 sobre 10 segundos. O sea, no es que yo le aumente 1, 2, 3 segundos, no, va para abajo. La velocidad va para abajo, ¿no? ¿En cuánto tiempo lo haces tú? ¿En 1 segundo? No, yo lo hago en medio segundo. Yo lo hago en una fracción de segundo. Yo lo hago así se mide. No es el aumento de los segundos, es del segundo a cuánto para abajo lo hacen, ¿no? Y una tarea, ¿en cuánto lo hago? En 2 segundos, ya. Yo lo puedo hacer en 1 segundo, yo soy más rápido. Entonces así, ¿no? Entonces hay que entender que a mayor velocidad entra menos luz. Eso es todo lo que tienes que entender hasta el momento, ¿no? Por eso que hay que fijarse mucho en esta figura porque es muy ilustrativo. Menos velocidad va a entrar un poquito más de luz y así sucesivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿ya? Vamos a los contextos, porque si bien es cierto están los valores ahí, pero el contexto. Si yo tengo mucha luz, entonces, ¿qué necesito? Necesito que
necesito que el obturador sea rápido. ¿Por qué? Porque necesito que esa cortinita se cierre lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que entre menos luz, porque ya la tengo. Entonces aquí, por ejemplo, en un contexto de poca luz, yo necesito luz. Entonces tengo que hacerlo a menos velocidad, porque a menos velocidad se va a cerrar el obturador y va a permitir que entre más luz. Así de claro. Eso lo vamos a ver más adelante, el aspecto creativo, y llegamos al ISO. Llegamos al ISO de la cámara, el sensor de la cámara. El sensor de la cámara, ¿no? Eso también no es tan difícil, también hay que dedicarle un poco y hay que experimentar. Chicos, yo les llamo a que ustedes puedan experimentar, puedan sacar su cámara fotográfica y tomar fotografías en su casa. Hay un mundo dentro de su casa donde fotografiar. Por eso que no va a haber, repito, ya lo expliqué antes, pero voy a repetirlo, no hay excusa para hacer fotografía. El ISO también está incluido dentro de la cámara y el ISO es el sensor de la cámara, es como una esponja, ya, es como una esponja. Dice, después que la luz atraviese el diafragma del obturador, llega hasta el sensor de la cámara, el lugar donde se crea la fotografía. Miren, el sensor es como una esponja, absorbe luz. Entonces tú lo puedes manejar también el sensor, porque se supone que estamos en manual. Tú puedes manejar todo, puedes manejar la velocidad, puedes manejar el diafragma, pero también puedes manejar el sensor. Hacer que el sensor sea más sensible, hacer que sea menos sensible. Ahora, profesor, ¿cómo la manejo? ¿Cómo manejo el sensor? Muy bien. El sensor dice, cuanto más sensible sea el sensor, más luz absorberá, ¿no? Cuanto menos sensible sea, menos luz absorberá. ¿Cómo se mide esto? Acá está. Cuando en tu cámara fotográfica digital tú veas los números 100, 200, no fracciones, sino números enteros, eso es el que maneja el ISO o el sensor. Y lo usamos cuando hay mucha luz o menos luz, etc. De la forma como yo quiero, pero cuando tú veas en tu cámara los valores 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, eso es el obturador. Los números más altos son los más sensibles, a partir de 800, y los usamos cuando hay poca luz, ¿no? Eso tiene que ver una lógica. Acá lo vas a ver, acá lo vas a ver de nuevo, acá. Miren, aquí está. Miren, este de acá es el ISO. Si yo le pongo un ISO chiquito, por ejemplo le digo, voy a ponerlo a ISO 50, voy a hacer que la cámara sea poco sensible a la luz. Entonces, va a salir así, oscurita. Si yo le pongo a 100, la va a hacer más sensible a la luz, o sea, va a hacer que capte más luz. Entonces va a salir un poco más claro. Si yo le pongo a 200, sale más claro. Si le pongo a 400, sale más claro. 800 más claro, etcétera, 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 ¿no? Mientras el ISO sea más grande, o sea, el número sea más elevado, se vuelve mucho más sensible y entra más luz. Vamos a ver este ejemplo, por ejemplo acá, ¿no? Volvemos al ejemplo de luz. Una fotografía donde al mediodía, donde hay mucha luz. Yo digo, a ver, ¿para qué quiero más luz si hay? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajar el ISO, ponerlo a 200, 400, 300. Ahí vamos experimentando. Ahora, si yo tomo una fotografía en la noche, digo, a ver, en la noche no hay luz. ¿Qué es lo que necesito? Yo necesito luz. Entonces, tengo que ponerle la cámara más sensible a la luz para que capte más luz. Entonces tengo que ponerle un ISO más grande. Hay algunos problemas con el ISO, que cuando uno le sube demasiado el ISO sale granulado. Eso se llama el granulado. Hay que tener cuidado porque no es que tú quieras, cuando tú estás de noche, no es que tú tengas que subirle mucho el ISO, porque también tienen las otras dos cosas que también captan luz. Entonces ahí lo vamos compensando, ¿no? En una situación 7 de la noche, yo digo, a ver, necesito luz porque no hay luz, está oscuro. Entonces voy a manejar el ISO. Le pongo un ISO alto, pero veo que la foto me sale granulada, le bajo un poco el ISO porque también tengo la apertura y también tengo el velocímetro, el obturador. Entonces juego con eso. Como hay poca luz, tendré que abrir un poco la apertura
el diafragma, y también tendré que disminuir la velocidad. Entonces lo puedo compensar y ahí me puede ayudar para que la cámara, para que la foto salga mejor, ¿no? Funciones creativas lo vamos a ver. Muy bien, chicos, esta ha sido una explicación. Acuérdense que vamos a tener un chat, vamos a tener un foro también donde podamos hacer preguntas, y también les estoy dejando, he visto, bueno, esto no es ningún secreto, en internet, en YouTube hay miles de tutoriales y que te explican. Yo he visto un par y me pareció que estos dos videos pueden complementar la clase de hoy, así que he dejado los videos ahí en el aula virtual. Bueno, chicos, la clase ha terminado, nos encontraremos en la siguiente clase.